Hola, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la propagación de plantas de rosa. Para empezar, estos son los temas que vamos a tratar. La técnica de propagación, los factores internos, externos y ambientales que influyen en la propagación, las condiciones de sanidad vegetal y la bibliografía. Entonces, para empezar, la propagación de roces por esquejes es una multiplicación vegetativa que se lleva a cabo tomando una parte de la planta, ya sea la hoja, el tallo, la rama o la raíz, para formar una nueva que será un clon genéticamente idéntica a la planta madre. Posteriormente, esta se deposita sobre un sustrato húmedo para que desarrolle las raíces y cuando el sistema radicular prospere, la planta se trasplanta a su lugar definitivo. En teoría es posible cultivar la planta a partir de un esqueje, pero en la realidad no todas arraigan con tanta facilidad, ya que hay ciertos aspectos determinantes como los factores internos, externos y ambientales que influyen en el enraizamiento y el desarrollo de la planta. Entonces, para poner esto a prueba, realizamos un experimento utilizando la técnica antes mencionada, donde se cortó el tallo de la rosa de forma diagonal, obteniendo 6 esquejes, a los cuales se les quitó también las hojas. Posteriormente las depositamos en sustrato húmedo para que desarrollaran raíces y formaran nuevas plantas que serán clones. No obstante, el proceso no funcionó en nuestro caso y por esto vamos a hablar de los factores que influyen en este proceso y saber qué pudo haber salido mal. Entonces, para empezar, los factores internos que influyen en la propagación son los siguientes. Para empezar, los carbohidratos y fotosíntesis. Primero, la capacidad de los esquejes para mantener un balance positivo de carbohidratos es un factor determinante en su supervivencia y mayor crecimiento. Al igual, la capacidad de realizar fotosíntesis en los primeros días de propagación es un requisito para la supervivencia del esqueje, para el enraizamiento y el crecimiento óptimo de los esquejes, principalmente de madera blanda o semidura. Por otro lado, el estado hídrico, la absorción de agua y la transpiración foliar también es muy importante, ya que la separación de la planta madre representa una interrupción de las relaciones hídricas normales en los esquejes. Estas pueden ser sensibles a la ruptura y vulnerables al estrés por sequía porque pueden perder agua a través de la transpiración por hojas. Este estrés hídrico disminuye la capacidad fotosintética de los esquejes y promueve la síntesis de hormonas como el ácido acético que disminuye el enraizamiento y también disminuye la turgencia, limitando su capacidad de dividirse y en consecuencia de iniciar raíces. Bueno, y en cuanto a las hormonas y los nutrientes, encontramos que las primeras juegan un papel importante dentro del correcto enraizamiento del esqueje. Eh, Dentro de las hormonas, la principal hormona para una correcta propagación va a ser las auxinas, ya que estas son las que se encuentran en los puntos de crecimiento de la planta. Pues en nuestro caso nos interesa que hayan auxinas para que se desarrollen correctamente las raíces y las yemas y pues tengamos un buen, correcto desarrollo del esquema. En cuanto a los nutrientes, la adición de estos va a depender de la planta de donde se sacó el esqueje. ¿Esto por qué? Porque si la planta madre tuvo un buen régimen de fertilización, no será necesario agregar nutrientes al esqueje. Sin embargo, si la planta madre tenía deficiencia de algún nutriente, sí será necesario suplementarlo en el medio en donde sembremos nuestro esqueje. Dentro de los nutrientes, pues los principales son los macronutrientes y en el caso de la propagación, el principal nutriente que se debe tener en cuenta es el nitrógeno, ya que este es un componente esencial de las auxinas. Y recordemos pues que las auxinas juegan un papel importante en el enraizamiento del esquema. Adicionalmente, pues también se tiene que tener en cuenta los otros macronutrientes que son el fósforo, el calcio y el potasio. Y en cuanto a los micronutrientes, en un primer momento, o sea, cuando se hace la propagación, no son necesarios, ya que el esqueje posiblemente tenga almacenados estos micronutrientes y no tengamos que suplementárselos a la planta. Bueno, y en cuanto a factores externos que van a influir en la propagación de las rosas, encontramos que básicamente estos factores los podemos agrupar como factores físicos que van a afectar el correcto desarrollo de los esquejes. Como primer factor podemos mencionar el manejo que se le da a la planta madre, es decir, a la planta de donde vamos a sacar nuestros esquejes. Para la propagación deberíamos seleccionar una planta madre que haya crecido en condiciones controladas de riego, luz y fertilización, pues para que sea una planta vigorosa
nuestros esquejes sean de buena calidad y puedan enraizar fácilmente. También en este punto es importante mencionar que la planta madre debe ser sometida a protocolos de sanitización para evitar pues, que ésta se contamine con alguna plaga y pues tengamos una propagación de plagas por todo nuestro cultivo de esquejes. En cuanto a la cosecha del material vegetal, en este punto es importante mencionar que varios estudios han demostrado que los esquejes que son extraídos de la parte intermedia de los brotes crecen más rápido y también generan raíces más rápido. Entonces, se debería tener esto en cuenta a la hora de extraer los esquejes. También en la extracción del esqueje en sí, deberíamos hacer un corte limpio, evitando dañar el cambio, ya que este es el que nos va a dar origen a las yemas que posteriormente se convertirán en las raíces del esqueje. Y por último, en cuanto a la morfología de la hoja y el tallo, también múltiples estudios han demostrado que los esquejes que conservan las hojas crecen más rápidamente. Y esto se explica porque las hojas son un órgano de almacenamiento y pues en estas hojas se pueden almacenar nutrientes, fitohormonas, agua y otros componentes que son esenciales para un correcto desarrollo de la propagación. También es importante que el tallo que seleccionemos para esqueje sea un tallo grueso, ya que esto indica que tiene una mayor capacidad de almacenamiento, principalmente de agua y nutrientes, y esto pues nos va a servir para que se desarrolle correctamente el esqueje y pueda enraizar rápidamente. Con respecto a los factores ambientales, entre estos se encuentra iluminación, en donde sé que la iluminación óptima es como tal un aspecto difícil de determinar porque pues depende de otros factores. Sin embargo, estudios dicen que no se debe dejar sin la incidencia de luz lumínica a los esquejes pues completamente. De temperatura del aire deben rondar entre los 20 y los 30 grados Celsius, pues esta es como la temperatura en donde se ha mostrado mayores resultados en la propagación de la mayoría de las rosas, pues por esquejes. Y también se dice que esta temperatura del aire no puede exceder los 35 grados Celsius, puesto que allí donde se empieza a ver una reducción severa del enraizamiento de los esquejes. Con respecto al estado hídrico, se debe evitar o minimizar el estrés hídrico durante la propagación de los esquejes pues, por tallos, de tal forma de que como que se minimice la pérdida de agua que se da por transpiración en la planta. Con respecto a la salinidad, se debe que los niveles de salinidad en el sustrato deben ser como monitoreados, puesto que si se exceden los valores de salinidad, puede ser como muy perjudicial para las plantas, ya que puede ocasionar clorosis, necrosis, caída de hojas, entre otros efectos. Por último, con respecto a la materia orgánica, se dice que el sustrato donde vamos a poner a realizar nuestros esquejes debe garantizar pues una buena aireación y drenaje, ya que para el enraizamiento se necesita como realizar actividades de respiración donde se requiere oxígeno. Entonces es como necesario esa buena aireación. Ahora con respecto al saneamiento, este es como un paso muy importante para tener una clonación exitosa, ya que algunos hongos o virus pues, pueden contaminar nuestros esquejes. Hongos como Botrytis cinerea y Cylindrocladium coparium. Entonces, o por tanto, se debe usar material, como primero material madre limpio, también como tal para prevenir como esa incidencia de propagación de estos hongos o virus se debe tener como el área de propagación desinfectada, también los equipos que vamos a utilizar que estén desinfectados. Esta desinfección se puede hacer por medio de soluciones como cloro. Y también podríamos desinfectar nuestros esquejes por medio de soluciones fungicidas, que se haga esto pues justo antes de insertar nuestro esqueje al sustrato. Ahora bien, también se deben utilizar
lo que es agua limpia y sustratos desinfectados o pues que estén libres de estos patógenos. Por último, estas son nuestras fuentes bibliográficas que utilizamos para esta exposición. Muchas gracias por su atención.